No sé si les parece comenzar en el mismo orden. ¿El autor de la pregunta estará? No, ya. Pero, para que la defienda, a lo mejor todos dicen que es medio trivial y no lo hacemos. Ya, porque aparentemente eso, ¿qué es lo que era? Era la pregunta 7 de la clase auxiliar del miércoles, ¿cierto? ¿La alcanzaron a hacer esa en clase? No, ya. ¿Tienen idea un poco de hacia dónde va la cosa? Miren, los números reales positivos. ¿Por qué son positivos? Bueno, porque hay potencias. ¿Ven el B1 a la X? B2 a la X, o sea, obviamente en las potencias B a la X la base tiene que ser estrictamente positiva, porque esa potencia, ¿se acuerdan qué significa? Significa exponencial de X veces logaritmo natural de B1, X veces logaritmo natural de B2, etc. Ya, eso que está ahí son potencias. Después, ¿qué más dice? Dice B1 a la X, B2 a la X, Bn a la X, ya, lo que está al lado izquierdo. Y me dicen que esa cosa es mayor o igual que N para todo X en R. Dato. ¿Qué relación tiene el lado izquierdo con el lado derecho? Hay que tratar de visualizar eso en el ejercicio. ¿Qué relación tiene el lado derecho con el lado izquierdo? No, al lado derecho de la desigualdad. La n que está al lado derecho, ¿por qué dice n y no dice n más 1? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿En qué se parece el lado derecho al lado izquierdo? ¿Cuál es más complicado? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado izquierdo tiene potencias. Ahora, algunos valores sencillos de las potencias, algunos x fáciles para los cuales el lado izquierdo sea más simple. ¿Y qué queda para x igual a 0 el lado izquierdo? ¿Cuánto queda? B sub 1 a la x, para x igual 0. B sub 1 a la 0, 1. B sub 2 a la 0, 1. ¿Y cuántos sumandos hay? N. Entonces, ¿en qué se parece el lado izquierdo al lado derecho? No son lo mismo. El lado izquierdo es más complicado que el lado derecho, pero el lado derecho tiene una relación con el lado izquierdo. El lado derecho corresponde al lado izquierdo evaluado en x igual 0. Al lado izquierdo está la función, está esa expresión evaluada para todo x en R. Y al lado derecho, el caso particular de esa misma cosa evaluada en 1. Entonces, pareciera que todo indica que hay que pensar en una función. ¿Cuál función? La función f de x. F de x igual B1 a la x, B2 a la x, etc. Esa función. Y lo que dice esa desigualdad es que esa función es mayor o igual para todo x en R que el lado derecho. Pero el lado derecho es la evaluación en 0. O sea, esa f de 0. O sea, lo que me dice esto... f de 0. Porque iba a subrayar y se me enredaron los cables. F de x es mayor o igual que f de 0 para todo x en R. Ya, ahora, ¿qué le huele todo eso? F de x más grande que f... ¿alcanzan a ver de allá? Se ve un poquito brillante, ¿cierto? No sé si se pueden bajar esas. Dice f de x mayor o igual que f de 0 para todo x en R. ¿Nunca hemos visto eso? Cuando escribimos f de x mayor o igual que f de x1 para todo x en R o para todo x en el dominio. Mínimo global. ¿Qué es eso cuando f de x1 es menor o igual que f de x para todo x en el dominio? Eso, en la teoría, ¿se acuerdan de eso? ¿Es esto de aquí parecido a lo de arriba? Sí, pero ¿quién es x1? 0. Dice que f de x es mayor o igual que f de 0 para todo x en R. ¿Qué significa realmente el dato? El dato dice que esa función alcanza su mínimo global en 0. 0 es el punto extremo de esa función. 0 es un punto extremo de esa función. Entonces, si uno entiende que 0 es un punto extremo de la función, disculpen que la clase de la mañana me dejó delicado, si uno sabe que f de x alcanza un mínimo en 0, significa que 0, ¿cómo se llama en el contexto de nuestro teorema? Se llama punto extremo. ¿Y qué pasa en los puntos extremos? Ahí viene, me implica. ¿Qué sabemos nosotros de los puntos extremos? Cada vez que una función tiene un punto extremo, ¿qué pasa en el punto extremo siempre? La derivada vale 0. Regla de Fermat. Esta función tiene un mínimo global en 0. Conclusión, la derivada de esta función, f' en 0, tiene que valer 0. ¿Y cuánto vale la derivada de esa función? Ahí hay que saber derivar. ¿Cómo se deriva? Ejercicio, f' de x. Ya, antes de derivar, obviamente, no sé si saben las derivadas de las potencias así. Yo me las sé desarrollando qué son las potencias. ¿Qué es f de x? F de x en términos exponenciales. ¿Qué significa b1 a la x?
significa exponencial de x logaritmo natural de b1 más exponencial de x logaritmo, bueno, voy a escribir la última, exponencial de x veces logaritmo natural de b sub n. Ya, y si eso es así, ¿cuánto vale f'? F' de x, igual. Vamos, la pantalla a lo mejor es al... Ah, por eso es que está acostadita. ¿La cuesta? Ya, ahí la dejo. Ya. Ahora sí, para que puedan ver. Ya, deriven, díganme. La derivada del exponencial. Ah, porque por ahí había una consulta que decía aplicar regla cadena. Aquí hay cadena. Exponencial de una función. La derivada del exponencial, la propia exponencial. O sea, exponencial de todo eso. X logaritmo natural de b1. Pero como es una composición, hay que eso multiplicarlo por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento vale... la derivada de x... 1. Y eso que está al lado, logaritmo de b1, constante. Ah, que estaba derivando el logaritmo. Ah, si fuese el logaritmo de x, ahí sería 1 partido por x. Pero no es logaritmo de x, es x por logaritmo de b1. ¿Cuánto vale esa derivada entonces? Logaritmo natural de b1. Ya, la que sigue es análoga hasta la última. La última es análoga exponencial de ¿cuánto queda? X logaritmo natural de b sub n multiplicado por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento aquí? Sin equivocarse. Logaritmo natural de b sub n. Perfecto. ¿Y cuánto tiene que valer esa derivada en cero? Como el cero, mi dato es que la función tiene un mínimo global en cero, la derivada en cero tiene que ser cero. Entonces, evaluemos esto en cero. Esto evaluado en cero, ¿cuánto queda? 1. O sea, el primer sumando queda 1 por logaritmo de b1, o sea, logaritmo de b1. El segundo queda logaritmo de b2, o sea, f' en 0. F' en 0 queda logaritmo de b1 más logaritmo de b2 más, ¿cuál es el último? Logaritmo de b sub n. Y cuando me hablan ya, ahí está, suma de logaritmos, la suma de logaritmos vale logaritmo del producto, ¿cierto? Suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Ah, de hecho, si ahí se olvidarán de la regla, pueden mirar, aquí tenemos que llegar. Miren, ¿qué dice? ¿Implica que qué cosa? ¿Pero qué cosa igual a 1? ¿Qué operación hay ahí? Suma, resta, ¿qué operación? Multiplicación. ¿Y de dónde va a salir que ese producto vale 1? Acuérdense que esta derivada tiene que ser 0. Entonces uno dice, si la suma de logaritmos vale 0, significa que el logaritmo de ¿quién vale 0? Del producto, b1 por b2 por b3 hasta bn. Y si ese logaritmo vale 0, ¿cuándo el logaritmo vale 0? Cuando su argumento vale 1. ¿Y qué es el argumento? Conclusión, el argumento que es b1 por b2 por bn, ese argumento tiene que valer exactamente 1. Ya, ¿de qué era el ejercicio entonces? ¿Aplicación de qué regla? No, bueno, eso sí, al derivar regla de la cadena, pero ¿cuál es la regla importante? ¿De dónde sacamos que la derivada tenía que ser 0? Regla de Fermat. ¿Y por qué apareció la regla Fermat? Porque vimos una desigualdad. Ahora, normalmente cuando uno ve desigualdades piensa en dos cosas, o en teoremas del valor medio o en esta cosa de máximos y mínimos globales de funciones. Aquí el lado izquierdo y el lado derecho, ¿lo ven de nuevo? Mírenlo. El lado derecho y el lado izquierdo, ¿en qué se parecen? Se parecen en que el lado derecho es igual al lado izquierdo evaluado en x igual 0. ¿Les parecen? Ya. ¿Siguiente o no dudas? ¿Profesor? Sí, di cualquiera. A mí no me quedó 100% claro cómo derivó todo la ecuación. Ya, ¿cómo derivé todo esto de aquí? Dije primero, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Sí. Así que había que derivar sumando por sumando. La derivada de ese sumando es la derivada de una composición, donde las funciones que se están componiendo son la exponencial y adentro hay una recta. M por x, ve aquí un M por x, esa es una constante. Entonces, su derivada es, derivo de afuera hacia adentro, esa es la regla de la cadena. ¿Qué significa? Primero derivo a quién? A la exponencial. ¿Cuánto vale la derivada exponencial? La propia exponencial. ¿Exponencial de cuánto? De todo el argumento. Exponencial de x veces la pendiente. Y eso multiplicado por la derivada de lo que está adentro. Y como lo que está adentro es una recta del tipo mx, la derivada de la recta mx vale... ahí está el logaritmo de b1. Ya, perfecto. Y eso se aplicó n veces para cada sumando, ¿cierto? Todos los sumandos eran análogos, así que en realidad al hacer bien el primero salían los otros. Y después el resto fue evaluación. Ya, gracias. ¿Les parece? ¿Ahora sí? Ya, vamos al siguiente. ¿Funciona eso?
Avanzar página, avanzar página, avanzar página. Ahí está, consulta 2. ¿Cómo se resuelve un problema de continuidad uniforme y cómo se aplica la definición? Después alguien decía, parece que era otra persona o no. Yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Y cómo se trabaja con epsilon delta? ¿Tienen dudas de esas cosas? ¿Tienen algún ejemplo concreto de continuidad uniforme? Parece que después había un ejemplo concreto de continuidad uniforme o no. Profe, Cuéntame. la out de JP igual, por si quiere de aquí sacar algún problema. Ya, pero me interesa resolver más bien las dudas que tenían, ¿cierto? Pero creo que había una de continuidad uniforme, o era de la otra sección. De la otra sección. ¿Y si echamos un vistazo a la otra sección? Mini resumen. Ya, eso, mini resumen. No había una cosa de... No. Tampoco. La primera. Es la misma pregunta. Explique la continuidad uniforme, ya que no me quedó clara al 100%. Y la segunda, ¿podemos resolver ejercicios de subsucesiones? Ya, pero que no es concreta. ¿La consulta 7? El de más abajo. ¿Dónde continúa el uniforme? El A del de más abajo. Más arriba. Sean FG. No. Estudia la continuidad y la continuidad uniforme de G y F en R. Ya, esas. De G y H. Ya, no, esas son medias feas. ¿Qué dice? Seno de... Sí, esas son... no creo que sea un buen ejercicio de continuidad uniforme. Esas solamente tienen la gracia de que la función f... ¿Ven la función f? La función f es la parte fraccionaria de un número. X menos f de x, ¿la conocen esa? X menos su parte entera. ¿Qué función es esa? No, ese no es un ejercicio de continuidad uniforme. Ese es como un trabalengua, ¿no? ¿Ven la función esa? ¿Cuál es el gráfico? X menos la parte entera de x, entre 0 y 1. X menos 0, ahí va. Después entre 1 y 2, x menos 1, ahí va. Entre 2 y 3, x menos 2, ahí va. La parte, siempre que ustedes a un número real le restan su parte fraccionaria, el resultado vive entre 0 y 1, ahí está. Se fijan, la parte fraccionaria vale 0, después vale 1 medio, casi vale 1. Para 1 la parte fraccionaria vuelve a valer 0. Esa es la función f. Esa es f de x. ¿Continua o no continua? No continua. Bueno, continua en los intervalos abiertos, o sea, en el intervalo cerrado, 0, abierto en 1. Ahí es continua. Continua en el intervalo, abierto 1, 2, en 1 no es continua. En 2, 3 es continua y tiene sus discontinuidades de salto. ¿Reparable o no reparable? No reparable, no. Cuando hay salto no hay nada que hacer. Ya, así que la f a nadie le pregunta. De hecho, ¿preguntan algo de la f? Parece que ni preguntan nada de la f, mire. Dice, estudia la continuidad y la continuidad uniforme de la g y la h. ¿Qué es la g? Seno de pi veces f. Ya, ¿qué es? Si esta f la multiplico por pi. ¿Qué tiene esta f cuando la multiplico por pi? Mismo gráfico, pero se expande hacia arriba y estas alturas, en lugar de llegar a 1, llegan hasta pi. Esa es la función pi por f. Se amplifican las imágenes, ¿cierto? Como la función originalmente partía en 0 y llegaba a 1, las imágenes ahora parten en 0 y llegan hasta pi. Y cuando ustedes a eso le toman seno, aquí tienen la función seno evaluada entre 0 y pi. Si a eso le toman seno, hagan la composición. Es como un puro análisis gráfico todo esto. Por eso digo que no es continuidad uniforme todo esto. Si le toman seno, ¿qué pasa? ¿Cómo es la función seno entre 0 y pi? ¿Cuánto vale seno de 0? 0. ¿Y seno de pi? 0. O sea, y pasan por 1, ¿cierto? La función seno llega ahí, acá, y ahí es abierto. ¿Lo ven? Porque llega abierto de arriba. ¿Y te va lo que sigue? ¿Y seno de quién? 0. Lo mismo, seno de 0, que vuelve a valer 0. ¿Qué le pasó en ese punto? ¿Continua o no continua? Es continua en 0. Y después cuando siguen con la que sigue, etc. Es de hecho periódica de periodo 1. Entonces, y hacia la izquierda. Pregunta, ¿continua o no continua?
Continua sin ningún problema. O sea, los únicos problemas están en los cuando paso del lado izquierdo al lado derecho de los enteros, pero como el seno de pi y el seno de 0 vale lo mismo, se obtiene la continuidad directamente en esos puntos. Entonces, ¿cuál era el objetivo aquí? Que ustedes dijesen, como es una función continua, si yo la restringo a este intervalo, al intervalo cerrado 0, 1, la función es uniformemente continua. Porque todas las continuas en un cerrado son uniformemente continuas, sin hacer epsilon ni delta ni nada. Solamente continua en un cerrado implica uniformemente continua en el cerrado. Hay un delta que es único para todo el mundo. Y como se trata de una función periódica, una vez que ustedes calculaban el delta del primer intervalo, ese delta sirve en el segundo, sirve en el tercero, sirve en el cuarto, y por lo tanto esa función es periódica, o sea, es obviamente periódica, pero me interesaba, esa función es uniformemente continua en todo R. ¿Por qué razón? ¿Entendieron la idea? Porque en el cerrado todas las continuas son uniformemente continuas. Y como después se repite lo mismo infinitas veces, en todos los intervalos va a ser uniformemente continua. Es decir, el delta que calculé aquí me va a servir allá, me va a servir acá y me va a servir ¿dónde? ¿Dónde me va a servir? En todos los reales, así que esa función es totalmente continua y uniformemente continua. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene la G con la H? Que la H en lugar de ser seno es coseno. Entonces ahí el gráfico cambia. Porque después me preguntan sobre la G, ¿cierto? Me dicen primero, ¿es continua o uniformemente continua en R? Respuesta, es continua y es uniformemente continua. Después dicen, ¿y es continua o uniformemente continua en 0,1? Por supuesto, dado que era continua en todo R, es continua en 0,1, es uniformemente continua en 0,1 sin ningún problema. Esa era la G. ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la otra? La H. La H. ¿Qué es lo que era? Coseno. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Así que esta función parte de arriba en 1. Y después baja hasta menos 1. Es este trozo de la función coseno. Ahí y acá tiene abierto. Después, en el intervalo siguiente, vuelve a partir en 1. Y se va allá abajo abierto. Vuelve a partir en 1 abierto. Ya, entonces pregunta, ¿es continua en R? No. ¿Es uniformemente continua en R? No, porque no es continua. Así que menos uniformemente continua. Acuérdense ustedes, uniformemente continua implica continua. No continua, no uniformemente continua. Claro, en R. Y después en el intervalo que ahí hay que leer bien. ¿Qué intervalo es? El 0,1 cerrado en 0. Abierto en 1, o sea, una rama, pero ojo que cuando me hablan de eso, el enunciado no está muy bien. La idea es la restricción de la función a ese intervalo, porque en 0 todavía no es continua. ¿Se dan cuenta que en 0 no es continua? Porque viene la otra rama por acá, ¿cierto? Entonces, si me preguntan si la función es continua en 0, no es continua en 0, porque tiene un salto. Pero si restringen el dominio al intervalo cerrado 0, abierto en 1, borran todas esas ramas. ¿Y qué queda? ¿Desapareció quién? ¿Desapareció ahí? ¿Desapareció el salto? ¿Por qué desapareció el salto? Porque ahora la función tiene un dominio restringido. ¿Es continua o no es continua? Sí es continua. ¿Será uniformemente continua? No lo sé, porque ahí no puedo aplicar mi teorema de continua implica uniformemente continua, porque ese teorema continua implica uniformemente continua es válida en los intervalos cerrados, y este intervalo es abierto. Pero se le puede hacer un retoque para que sea continua en el cerrado. ¿Qué retoque le harían? Agregarle un punto, ¿dónde? Ahí. Si le agregan un punto ahí, ¿qué pasa? La hacen continua en qué intervalo. El 0,1 cerrado. Y ahora que es continua en el 0,1 cerrado, pregunta, ¿es uniformemente continua en el 0,1 cerrado? Sí. Y si esa función que era uniformemente continua en el intervalo cerrado 0,1, le sacan el punto para volver al original. Claro, si es uniformemente continua en un conjunto, es uniformemente continua en un subconjunto, porque todo el problema de la continuidad uniforme es que el delta puede no ser único. Si encontraron un delta que sirva en todo el cerrado, ese delta también sirve en el abierto. Se fijan que no es un problema de lo que me estaban preguntando, de epsilon delta. Es un problema simplemente de relación entre continuidad uniforme, y allí se usa cuál implica. ¿Cuáles implica que hay que saber? Dos implica que hay que saber.
Repasémoslo. ¿Cuáles hay que conocer? Si bien, ¿quién implica quién siempre? Claro. En realidad usamos varias cosas. Dijimos, si F es uniformemente continua en A, entonces F es continua en A. Y de hecho fuimos un poco más allá y dijimos que si F es continua en A, entonces para todo X barra en A, F es continua en X barra. ¿Por qué les escribo ese último implica? Porque lo usé alguna vez. Porque había una función que no era continua en algunas partes, ¿se acuerdan? Cuando habían saltitos. Esta de aquí que tenía saltos. ¿Qué dijimos cuando tenía saltos? Dijimos que en esos puntos no era continua. Así que si en esos puntos no es continua, usamos este contrarrecíproco. Si existe algún punto donde la función no es continua, entonces la función no es continua en todo el dominio y entonces la función no es uniformemente continua en este dominio. Es el contrarrecíproco de toda esa cosa la que usamos cuando encontramos algunos puntos. Si hay un punto donde falla, no es continua en todas partes. Y si no es continua en todas partes, no es uniformemente continua, porque si fuera uniformemente continua, sería continua. ¿Se fijan? Ahí está la implica que usamos. Bien, duda. Si una función está acotada entre dos imágenes. Ya una función acotada. Sí. Y es continua. ¿Se puede decir que es uniformemente continua? Uy, no lo sé. No lo sé. No, lo que yo te podría decir es que si es uniformemente continua es acotada, pero si tú me dices es continua y acotada, no sé, habría que... Es una cosa más complicada, más delicada. A lo mejor es contraejemplo. No sé demostrarlo así de buena a primera. No tengo un teorema. Profe, ¿y en un control haciendo el gráfico? Claro, o sea, se imaginan ustedes si se ponen a hacerlo con epsilon delta, con la F, con la G, con la H, para la parte I, para la parte 2i. Mira cuánto puntaje vale la parte 2i. Con hacer unos gráficos. Claro, sí. Sí, ese es un control muy gráfico en ese sentido. Sí. Ahora, recuerden ustedes que cada vez que yo tengo que estudiar funciones, que es un tema bien importante, en el control 1, seguramente va a haber una pregunta que va a decir, ¿qué va a decir la pregunta seguro? Estudia una función. O sea, ese problema kilométrico que no tienen que pasar más de una hora, seguro que viene. Va a decir, estudia una función, donde van a tener que hacerle todo, calcularle dominios, calcular paridad, esas cosas del semestre pasado, por supuesto. Límites importantes para ver si tiene asíntotas horizontales verticales. Y después van a tener que decir, calculen la derivada, porque ahora ya saben que el signo de la derivada me dice si es creciente o decreciente. ¿Se fijan? Entonces van a tener una parte importante del signo de la primera derivada. Y el lunes vamos a aprender que el signo de la segunda derivada también implica consecuencias en el gráfico de la función. Así que cuando tengamos todo eso, el estudio de funciones va a estar completo. Y ahí, obviamente, para cualquier función uno esperaría que puedan graficar cualquier cosa. Ahora, hay funciones sencillas como x menos parte entera de x que no requieren tanto cálculo para hacer su gráfico. Entonces, cuando encuentro una función sencilla, hago el gráfico al tiro y terminé. Pero no terminé porque no es la función que me preguntan. Me preguntan seno de eso. Entonces tengo que componer el gráfico que ya conozco con una función sencilla y obtengo un nuevo gráfico sin tener que hacer todo el análisis de derivar ni esas cosas. Entonces siempre el objetivo es encontrar el gráfico de una función, y lo que ocurre es cuando las funciones son complicadas, como esas funciones, no sé, las típicas, estudie la función x cubo logaritmo natural de 1 partido por x, por ejemplo, no sé, una cosa, no es tan complicada, ahí tengo que estudiar dónde es acreciente, dónde es decreciente, tiene asíntotas verticales, tiene asíntotas no sé qué cosa. Pero esa función x menos parte entera de x será muy sencilla. ¿Ya? Entonces volvamos a la de arriba. Con epsilon delta, ¿está el autor de la pregunta o no? Sí, ya. ¿Hay algo que te interesaba en particular o era como una pregunta así media genérica? O sea, yo creo que era más genérica, la verdad. Pero no tienen un ejemplo así, digan, traté de hacer tal cosa y nunca resultó. Por ejemplo, bueno, yo les dejé propuesto demostrar que la raíz cuadrada era uniformemente continua. ¿Lo hicieron ese? Ya, les doy una semana más para que lo hagan de aquí al otro jueves y lo revisamos en completo. Ya, entonces esa era la consulta 2. Vamos con la 3. Cuénteme.
Yo tengo un ejemplo. Ya, cuénteme, diga. Pedían analizar la continuidad uniforme de x por seno de 1 partido x en el intervalo 0,1. Javier. Ah, esa no es uniformemente continua. Ah, no, ¿qué dijiste? X por seno de 1 partido por X. Ah, es así. Claro, estaba pensando en seno de 1 partido por X. Lo que pasa es que X por seno de 1 partido por X es continua. Y todas las funciones continuas en un cerrado son... Ah, eso no lo escribí. El otro teorema que escribí solamente que continuidad uniforme implica continuidad. ¿Y cuál fue el otro que usamos también? Que implica al revés. Que si f es continua implica f uniformemente continua. ¿Dónde era eso? Cuando son intervalos cerrados y acotados, ¿cierto? Continua. Entonces tiene que ser intervalo cerrado y acotado a coma b. Intervalo cerrado y acotado a coma b. Si fuese un intervalo no acotado, por ejemplo un intervalo 0 infinito, ¿conocen un contraejemplo de función que es continua, pero no uniformemente continua? La que vimos en clase de cátedra, ¿cierto? En ese caso, la función x cuadrado. Esa función es continua en todo el intervalo 0 infinito, pero no uniformemente continua, porque el delta se iba achicando en la medida que uno se iba arrancando hacia más infinito. El delta tendía a 0 y no es una función uniformemente continua. La que tú me decías era x por 0 de 1 partido por x, ¿cierto? Claro, ahí escuchado 0 de 1 partido por x. 0 de 1 partido por x no es continua porque tiene oscilaciones en 0. Pero si tú le agregas el x y defines la función como 0 en el origen, esa función es continua en 0 y también es continua en 1. Así que es continua en el intervalo cerrado 0, 1. ¿Y si es continua en el intervalo cerrado 0, 1? Entonces ahí lo que había que hacer en ese ejercicio era mostrar que el límite cuando tiende a 0 es 0 y claro. Después como... Esa de ahí es bien sencillo porque... ¿Cierto? O sea, esa x es la que salva todo. Si no estuviese la x... Claro, sin la x esa cosa no tiene límite. Es la típica función esa que oscila entre menos 1 y 1 infinitas veces antes de llegar a 0. Pero como está amortiguada por esa x, esta función que es feísima, no importa, la acoto por 1 y queda que esa expresión es mayor a por módulo de x, y como todo eso es mayor o igual que 0, hago sándwich cuando x tiende a 0, ese tiende a 0, y queda que esa cofunción tiene límite, su límite es 0. Al ser límite 0, si no estaba definida en 0, la defino en 0 como 0, y tengo una función definida por llaves que es continua en el cerrado. Y una vez que es continua en el cerrado, es uniformemente continua, le cae el teorema. Ya, faltó algún ejercicio con epsilon delta. Cuénteme. Se me ocurre un ejercicio que me acuerdo, no lo tengo escrito, ¿Ya? que puede tener epsilon delta y uniformidad continua, que era unas funciones que se llamaban de Lipschitz, ¿o no? ¿Ya? Ya que te decían que todas las funciones de Lipschitz Son uniformemente continuas. Pero el ejercicio era encontrar una función que no sea Lipschitz y sea uniformemente continua. La raíz. La raíz cuadrada, esa es la típica. Porque las funciones de Lipschitz, ¿cuáles son? Eran esas que cumplían f de x1 menos f de x2. ¿Cómo era? Menor o igual que L veces x1 menos x2. Que de hecho, si toman x1 distinto de x2, las de Lipschitz son las que tienen esas pendientes acotadas. La raíz cuadrada, ¿qué problema tiene? ¿Dónde tiene problema la raíz cuadrada? ¿Por qué las pendientes no son acotadas? Ah, me quedó mal dibujado. En cero está el gran problema, porque ¿cómo remata la raíz cuadrada en 0? Vertical. Entonces ustedes toman x1 igual 0, x2 cercano a 0, y esa pendiente que es raíz de x2 partido por x2, porque x1 vale 0, raíz de x2 menos raíz de x1 es raíz de x2, x2 menos x1 es x2. Esa expresión es 1 partido por raíz de x2, y esa expresión no es acotada, porque cuando x2 tiende a 0, esa expresión tiende a infinito, ¿cierto? Son las pendientes de esa recta, ¿no ven? En la medida que x2 se mueve hacia allá. Entonces, claro, esas son las funciones que no son lipschitzianas, las que tienen alguna cosa donde hay pendientes gigantes.
Ahora, la gran pregunta es si eso no es uniformemente continua, y la respuesta era sí, porque era continua en el cerrado 0,1. Si tú la trabajas en el intervalo cerrado 0,1, en el intervalo cerrado 0,1 es continua. Y por los teoremas que ya hemos revisado, al ser continua en el intervalo cerrado 0,1 es uniformemente continua en el intervalo cerrado 0,1. Y si ustedes trabajan en el intervalo 1 infinito, esa es bastante fácil de probar que es uniformemente continua, porque el punto crítico más difícil es el punto inicial. Después la pendiente empieza a ser cada vez más pequeña, así que de 1 infinito también es uniformemente continua. Es decir, para todo epsilon existe un delta a la izquierda, que sirve para todo x, y existe otro delta 2 a la derecha, que sirve para todo x. Ya, si tengo un delta por aquí y un delta por allá, y son solo dos deltas, ¿qué hago con esos dos deltas? Tomo el más chico de los dos, y el delta más chico de los dos sirve en todas partes. Recuerden que siempre la idea de la continuidad es encontrar un delta pequeño que funcione en todas partes. Se hace de esa forma. Ya. Vamos con el que sigue, porque creo que los que siguen eran más interesantes aún. La continuidad uniforme tiene sus gracias, pero no tanto, ¿eh? Por eso, ¿qué venía el que sigue? Ah, claro, los que siguen creo que eran... no sé, ¿era resolverlas todas? De hecho, ahí abajo hay una continuidad uniforme. Esa era la que yo había visto. Esa de alguna forma trabaja con la definición, la 3. Ataquemos la 3 al tiro. Dado que estamos hablando de continuidad uniforme, porque esa requiere que yo me sepa la definición. Dice, tengo una función definida de A subconjunto de R a valores en R, ¿la ven? ¿Cierto? Que cumple, entonces, no, que no cumple nada. Entonces, un teorema dice, es uniformemente continua. Lo voy a escribir aquí, ¿se alcanza a ver? Creo que sí. F va de A subconjunto de R a valores en R. Ya. Repasemos al tiro. ¿Qué significa uniformemente continua? Definición. F es uniformemente continua. Continua. En A, sí y solo sí. ¿Cuál es la definición? Ahora sí. La definición completa. ¿Se la saben? ¿Le pongo para todo epsilon o para todo delta? Ya, porque conversamos hoy día. Para todo epsilon positivo, ¿existe qué cosa? Delta positivo. ¿Depende de x? No depende de x. El para todo x viene después. Y por eso uno le pone para todo letras, x1, x2. Ahora, ¿en este ejercicio van a aparecer sucesiones? Sí, me hablan de sucesiones. Cuando me hablan de sucesiones, no conviene llamarle a los dos puntos x1 y x2, porque se confunden con las sucesiones. Y como hablan de sucesiones x e y, voy a decir que existe para todo x, y del intervalo A, se cumple que... ¿voy a alcanzar? Sí, si módulo de x menos y menor o igual que delta, entonces, ¿cómo era? Módulo de f de x menos f de y. La y no es la imagen de nada, es solamente una letra. Eso es menor o igual que epsilon. Eso que no te di, ¿qué cosa es? La definición de continuidad uniforme. ¿En qué se diferencia de la continuidad tradicional? No depende de uno. De que en la continuidad tradicional uno de estos dos es un dato que va al principio. ¿Se fijan? Entonces me dan el x, me dan el epsilon, y después de eso me dicen encuéntrate el delta. En la continuidad uniforme el delta no depende de x, el delta es el mismo para todo x, para todo y, y el delta solo depende de y. ¿Ya? Esa es la definición de continuidad uniforme. Y aquí me dan una propiedad simpática que relaciona la continuidad uniforme con las sucesiones. Me dicen que eso es cierto, sí y solamente sí. Dice ya sí y solo sí, ¿no? A la derecha. Sí y solamente sí. Supongo que la sesión de consulta los teléfonos sí que están autorizados, ¿cierto? Porque da lo mismo si aprenden o no. Entonces es uniformemente continua, sí y solo sí. Entonces voy a poner aquí un sí y solo sí, pero este es el que hay que demostrar. Este es el que tenemos que demostrar. Hay que demostrar que eso de arriba es equivalente a decir que para todo par de sucesiones xn, y sub n, que vivan en A, obviamente siempre las sucesiones viven en A, se cumple que si el módulo de la diferencia xn menos yn tiende a 0, entonces el módulo de la diferencia de las imágenes f de xn menos f de yn tiende a 0. Ya, ahí tienen. ¿Qué les parece? ¿Hay algún implica que sea fácil?
¿Lo ven bien? Pienso que... Ya, eso es lo que hay que demostrar. Ese, pienso que es más o menos... No le voy a poner fácil, le voy a poner no difícil. Que no es lo mismo que fácil. Porque cuando ustedes demuestran de arriba hacia abajo, saben que esto de acá arriba es verdad. ¿Cierto? Entonces tienen que demostrar que esto implica es verdad. Y para demostrar que esto implica es verdad, ¿qué va a hacer? Dicen, tomemos una sucesión xn e yn que vivan en A y que cumplan todo eso. ¿Qué es lo que hay que demostrar finalmente? Que la sucesión de las imágenes tiende a cero. ¿Y cómo van a demostrar que la sucesión de las imágenes tiende a cero? Aquí está el por demostrar que. Ese es el que hay que demostrar. Por demostrar que. Miren todos los datos que están, no he borrado nada. ¿Dónde parece algo muy parecido a que la sucesión de las imágenes tiende a cero? ¿Ahí? ¿Lo ven eso? Entonces, claro, lo que uno tiene que hacer es decir, miren, vamos a demostrar que esta sucesión de las imágenes tiende a cero por definición. O sea, hay que demostrar que para todo epsilon positivo existe un instante a partir del cual esta diferencia es menor o igual que epsilon. ¿Y cuál es el dato que hay que usar? Todo lo anterior. Eso es dato. Y lo de arriba también es dato. Entonces, cuando uno mira lo que hay que demostrar, uno rápidamente a cuál se va, a esa desigualdad y dice, hoy estamos listos. Porque ¿qué es lo que hay que hacer en esta desigualdad que es dato? Hay que poner donde dice X, ¿qué cosa? XN. ¿Qué hay que poner donde dice Y? YN. Ya, entonces uno se pregunta, oye, ¿puedo poner XN? ¿Puedo poner YN? Respuesta, sí, si usted cumple todo lo que está previo al implica. ¿Qué es lo que está previo al implica? El X y el Y, ¿qué condiciones deben cumplir? Primero, tienen que vivir en A. Yo quiero poner XN e YN. ¿Viven en A? Sí. Segundo, la diferencia tiene que ser menor o igual que delta. Entonces dice la propiedad de arriba. Para epsilon existe delta. Ya, ahí viene. Primera cosa, uso el dato. Y con ese delta digo, oye, tu XN y tu YN, ¿será cierto que XN menos YN es menor o igual que delta a partir de un cierto instante? ¿Será cierto eso? Lo voy a escribir aquí como pregunta. XN menos YN, ¿será cierto que esa cosa es menor o igual que delta a partir de un cierto instante? Entonces, ahí viene el segundo dato. ¿Cuál es el segundo dato? Que esta diferencia tiende a cero. Y si tiende a cero, por definición de tender a cero, existe un n0 a partir del cual esto de aquí es cierto. ¿Ah? Ya, y se enlazan con eso. ¿Dónde van a terminar? Entonces, ya me hice la pregunta. En este espacio voy a escribir la respuesta. Existe un n0. ¿Cierto? Tal que para todo n mayor o igual que n0, la diferencia xn menos yn menor o igual que delta. Porque eso es lo que yo requiero arriba, ¿para qué cosa? Una vez que tengo eso de ahí, y esto de acá, ya, con esas dos cosas, ¿dónde lo enchufo arriba? ¿Cierto? Viven en A. Y la diferencia es menor o igual que delta. Entonces, sus imágenes, la imagen entre quién, f de quién menos f de quién, f de xn menos quién, f de yn, todo eso menor o igual que epsilon. Ahí alcanzaré. Menor o igual que epsilon. ¿Les parece? Ya, ahí salió el implica no tan difícil. ¿Vieron? Había que combinar las piezas de arriba, enchufar los datos. Hay que saber muy bien cuáles son todos los datos. ¿Identificaron cuáles eran todos los datos? ¿Cuáles eran todos los datos de nuevo? La definición de la continuidad uniforme y el hecho de que mis dos sucesiones vivían en A y la norma, el módulo de la diferencia tendía a cero. Esos eran datos. ¿Duda? Profesor, ¿cuál es la diferencia en la definición de continuidad uniforme? ¿Cuál es la diferencia entre esa definición y la definición de continuidad normal? Normal, en que la continuidad normal, una de estas dos, o la X o la Y, está al principio. ¿Cómo al principio? Al principio. ¿Dónde te la escribo? Aquí te la voy a escribir. Eso es uniformemente continua. ¿Qué significa continua? F continua en A significa para todo X en A. Ya. ¿Ah? ¿Dónde está la X? Ya, claro. ¿A dónde? Al principio, no al final. ¿Sí? Sí. Entonces dice, para todo X en A, la función es continua en X. Ahora, típicamente esto lo llamábamos X barra, pero le puedes poner cualquier nombre. Ya. Y después, ¿qué significa ser continua en X barra?
con la propiedad de epsilon delta es para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que para todo y en A se cumple la misma cosa que viene después. ¿Cuál es la gran diferencia entre la uniforme y la no uniforme? S, mírate ese. Miren ese en el video. Bueno, ahí se ve. Esa es la parte distinta. El delta, ¿de quién depende? Aquí, ¿han visto esto? Tírate un epsilon, calcula un delta. ¿De quién depende el delta? Del epsilon. Acá, ¿de quién depende el delta? Del epsilon y del x. En distintos x el delta puede ser diferente. Ahora, hicimos cálculos en la cátedra y nos dimos cuenta que ¿por qué dependía del x? Porque de alguna forma dependía de la pendiente de la función. Normalmente la relación entre el epsilon y el delta, ¿a dónde voy? Era que si mi función en alguna parte fuese como esa y tú le pides variar en epsilon, te tenías que ir acá, hacer un triangulito y de ahí por ahí salía el valor de delta. ¿Cuánto puede variar la x para que los f de x no cambien más que epsilon? Si la función tenía una pendiente más grande, el delta era más chico. ¿Cierto? Ahora, si yo calculé un delta y tomo un delta más chico, si alguien dice, oye, calculé ese delta, pero quiero tomar un delta más chiquitito, no importa, los deltas más chicos todos sirven, porque si tú varías poco la x, los f de x varían realmente poco. O sea, una vez que uno calcula un delta, cualquiera más chico sirve. Si en una zona tengo un delta y en otra zona tengo otro delta, ¿cuál le sirve a las dos zonas simultáneamente? El más chico de los dos. Ahora, como esto puede ir cambiando punto a punto, porque la función puede tener muchas oscilaciones, ¿cierto? Y puede tener partes de pendiente gigante, partes de pendiente más baja, la regla que uno obtiene es que mientras más grande sea la pendiente, más chico es el delta. Y mientras más baja sea la pendiente, más grande es el delta. Por lo tanto, uno ataca siempre aquellos puntos donde la pendiente es más grande. Y allí encuentra normalmente el delta que le sirve a todo el mundo. Una función como el arco tangente, que tiene una pendiente muy suave, que después sube pendiente 1 y después vuelve a bajar su pendiente, esa es uniformemente continua porque el delta se calcula en el origen. De hecho, esa función es lipschitziana. Es lipschitziana, la constante de Lipschitz vale 1, que se calcula justo el máximo de la pendiente en 1, en 0 vale 1. Ya, esa es la gran diferencia entre la continuidad y la uniforme. ¿Les parece? Ya, ahora el implica al revés. El implica al revés es más complicado. Sí, el implica al revés es tan complicado que yo diría que el implica al revés hay que hacerlo por contradicción. No hay una forma directa de hacer el implica al revés. O sea, demostrar que si la función no fuese uniformemente continua, y si esto fuese un dato, o sea, si este fuese mi dato, ahora el implica al revés. ¿Cuál es el implica al revés? El implica hacia allá. Esa cosa con sucesiones implica que la función es uniformemente continua. ¿Dudas? ¿No? ¿Se enredaron con los implicas? No, pero está bien. Ya. Gracias. O sea, ahora mi dato es que esta proposición fea con sucesiones es verdadera. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Que con esa proposición fea verdadera, la función es uniformemente continua. Ahora, para demostrar que la función es uniformemente continua, no hay una forma directa de pasar de sucesiones a la demostración de allá arriba, porque se fijan que no es reemplazar aquí, tratar de meter las piezas de arriba en esto de abajo, como fue al revés. Al revés metí las piezas de acá abajo en la definición de la continuidad uniforme. El XN lo puse aquí, el YN lo puse allá, el XN lo puse aquí, lo puse allá, verifiqué que se cumpliera una condición y me dio el resultado. Así fue el implica hacia abajo. El implica hacia arriba no es un problema de hacer encajar piezas. Entonces, como uno no ve cómo puede salir el implica hacia arriba, pareciera que la única forma de hacerlo es por contradicción. Por contradicción. Es decir, supongan que esto de aquí es un dato y agreguen un dato adicional que no es lo que quiero demostrar, sino que es lo opuesto a lo que quiero demostrar. Y si con eso llego a una contradicción, significa que eso opuesto era falso. Método de contradicción. Bueno. No se puede hacer por definición de convergencia de sucesiones. No, porque por allá tienes un epsilon acá, tienes un epsilon allá, no hay cómo relacionar los epsilon de los xn con los epsilon de los f.
Si tú escribes la definición de convergencia aquí, podrías decir, la escribo con delta. Para todo delta existe un n0. Escribo la definición para acá. Para todo epsilon existe n0. Aquí llegaría que para todo epsilon hay un n0. Para todo delta hay un n0. Pero yo quiero calcular... Pero hay una implicancia ahí entre medio, ¿no serviría? No sé, no lo veo. No. Ahora, lo que sí se puede hacer es de arriba tomar lo contrario y al tomar lo contrario intentar forzar lo contrario de este dato. Es decir, al hacer lo contrario de arriba, formar un par de sucesiones que vivan en A, tal que la diferencia tienda a 0 y tal que la diferencia de las imágenes explote. Y ahí se formaría una contradicción. Es más razonable hacerlo por contradicción. Ya, así que con ese dato de contradicción, ¿sabrían hacerlo por contradicción? Tienen que decirme qué es lo contrario de lo que hay que demostrar. Es decir, ahí está la definición de continuo uniforme. ¿Cuál es lo contrario de eso? ¿Qué pasaría si existiera un epsilon? Esa es la por contradicción. Supongamos que existe un epsilon tal que para todo delta, ¿qué sigue después? Existen un X y un Y en A. Ya, entonces ahí voy borrando, ¿fijan? Haciendo espacio. Existen un Y, un X y un Y en A, tal que, ¿qué cosa? Hay que saber negar un implica. Hay que negar este implica. ¿Cómo se niega un implica? ¿Qué es un implica? P implica Q. ¿Qué es un P implica Q? Eso es lo mismo que no P o Q. ¿Qué es la negación de un implica? La negación del no P o Q. ¿Y cuál es la negación de un no P o Q? Es P y no Q. Eso es bien importante en este tipo de cosas. Saber negar un implica. La negación de un implica no es un implica al revés. La negación de un implica no es otra cosa. La negación de un implica es un y. Y donde lo que estaba antes del implica es verdadero. Y lo que está después del implica esa es falso. ¿Se fijan? O sea, esto no implica eso, porque a pesar de que eso es cierto, esto es falso. Y ahí el implica explota, ¿se acuerdan? Cuando el implica es verdadero, a eso es verdadero, obliga a todo acá a ser verdadero. La negación es, eso es verdadero y esto es falso. No, es P y no Q. Existen X e Y tal que, entonces, ¿cómo se traduce eso? Módulo de X menos Y, ¿cómo es? Desigualdad. Menor o igual que delta. ¿Qué conectivo viene después? Y. No implica, sino que viene un y. Por esa cosa que hicimos ahí. ¿Y qué cosa viene después? F de X menos F de Y. Mayor estricto que epsilon. La negación del menor o igual es un mayor estricto. Ahí tienen la cosa negada. Ya. Y con eso, más el dato, deberíamos formar una contradicción. ¿Alcanzan a ver las dos líneas? Me gano allá porque aquí yo no veo mucho. Disculpen ustedes. Mira, ahí hay más puestos, a lo mejor se ve mejor de allá arriba. ¿Dónde está el para todo? Para todo. ¿Quién es delta? ¿De quién depende el delta ahora? De nadie. Todos los que son para todos no dependen de nadie. ¿Quién es el que depende aquí? El epsilon. ¿De quién depende el epsilon? De nadie. No, tampoco. No, para que el epsilon dependa del delta, los cuantificadores tienen que estar al revés. Es bien distinto los cuantificadores al revés que así. No, el epsilon no depende de delta. ¿Quién depende de delta? La X y la Y dependen de delta. Estos dependen de delta. Les pongo un delta ahí chiquitito. Tú dependes de delta y dependes de delta. Porque es, para todo delta, existe X. Tírate un delta, calcula un X. ¿De quién depende la X? ¿De quién depende la X? Del delta previo. O sea, siempre es así. Siempre los existe depende de los para todos previos. ¿Se recuerdan esos? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como para todo delta existe un X y para todo delta existe un Y, y yo lo que quiero hacer es formar una contradicción de esta cosa que tiene sucesiones, hay que formar sucesiones y en realidad decir, no voy a tomar un único delta, voy a tomar muchos deltas. Para cada delta hay un X. Voy a tomar deltas de la forma n
o deltas de la forma 1 partido por n. ¿Ya? Esos deltas voy a tomar. O sea, aprovechar esa información que se cumple. ¿Para qué delta? Para cualquier delta. Entonces no voy a tomar todos los deltas. Voy a tomar delta igual 1, delta igual 2, delta igual 3, existe un x, existe una y. O voy a tomar delta igual 1 medio, existe un x. Delta igual 1 tercio, existe un x. Delta igual 1 cuarto, existe un x. Porque el x existe ¿para qué valor de delta? Para todo delta. Entonces, aquí es donde vamos a decir, eso es cierto. Perfecto, pero dado que eso es cierto, no voy a tomar cualquier delta, sino que voy a tomar delta de la forma... Ah, ya hay que mirar, ¿dónde está la elipsa delta en la proposición? Tienes que mirar dónde está, dónde influye la delta. En x menos y menor o igual que delta. ¿Qué me interesará ahí? Que módulo de x menos y sea chico o que sea grande. Aquí, ¿qué será importante? ¿Dado que el delta es arbitrario? ¿Qué será bueno aquí tomar delta chico o delta grande? ¿Grande? Ah, chico. ¿Cierto? Que conviene tomar delta pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde dice delta, dado que puedo poner cualquier número, voy a poner ¿a qué números? Al 1. ¿A qué otro número? Al 1 medio, porque son números chicos. ¿Qué otro número más chico que 1 medio hay? 1 tercio, 1 cuarto. En realidad, ¿a quién voy a poner aquí? A los números de la forma 1 partido por n. Y dado que eso era cierto para todo delta, voy a decir que con esa elección, esa es una elección de algo que era verdadero, y era cierto, entonces dado que eso era cierto para todo delta, en particular eso es cierto para todo n natural, si yo tomo delta de la forma 1 partido por n. Obviamente no 0, porque no puedo dividir por 0, ¿cierto? 1 partido por n. Ahora, ¿de quién dependía el x? De delta, pero ahora como tomé delta 1 partido por n, el x depende de n. Así que el x lo llamo x índice n. ¿Y el y de quién depende? También de n. Así que aquí le pongo xn, yn. Y acá donde dice xn, yn. Listo, ¿qué dice esa proposición? Estamos tratando de formar una contradicción. ¿Qué dice esa proposición? Que para todo n existe un xn. ¿Qué es eso? Sucesión. Para todo xn existe un yn. ¿Qué es eso? Sucesión. ¿Dónde vive la sucesión xn, yn? ¿Qué es? Se fijan, se empieza a parecer a mi dato. Se empieza a parecer a mi dato. Ya, y después sigo avanzando. Oye, la sucesión y satisface esta desigualdad. ¿Qué dice esa desigualdad? ¿Tiene límite la resta? Sí. Porque eso tiende a 0. Así que la diferencia de xn menos yn, ¿cuánto tiende? A 0. Miren que eso. Y si eso es así, ¿qué dice esto de acá? Que la diferencia f de xn menos f de yn tiene que tender a 0. Pero acá que dice que la misma diferencia f de xn menos f de yn, noten, información adicional, el y que está ahí, esa diferencia es más grande que epsilon, que es un número estrictamente positivo. Cuando uno mira eso y mira esto, parece que se terminó el ejercicio. ¿Ven la contradicción? Porque no puedes tender a 0 y ser más grande que un número estrictamente positivo. Puedo tender a 0 y ser más grande que 0, pero no más grande que un número estrictamente positivo. Así que ahí está la contradicción y con eso se termina la demostración de esa cosa, que es un poquito más complicada que las anteriores. Ya, ahí repasamos el epsilon delta en forma profunda, de hecho, con la negación y todo. ¿Les parece? Cuéntenme. Profe, entonces la definición epsilon delta, pero de la continuidad también lleva que el módulo de la diferencia tiene que ser menor o igual que delta. Entonces... Claro, pero con la diferencia que en la continuidad puntual hay una de las dos que está fija. O la X o la Y están fijas. En la uniforme las dos se mueven. Ya. Porque en la continuidad puntual, primero tienes que decirme cuánto vale la X y después escribes la definición de continuidad. Lo que decíamos hace un rato, que en la continuidad, el para todo X va al principio. El primer dato que me tienen que dar es dónde me paro. Me pienso en la función x cuadrado. Me tienen que decir dónde quieres que estudie la continuidad. En x igual 100. Me paro en x igual 100, donde la función x cuadrado tiene una pendiente que vale como 200. Porque la pendiente es 2x. ¿Cierto? Estoy parado en x igual 100. Yo sé que la pendiente vale 200 ahí en esa zona. Me dan un epsilon, calculo el delta con esa pendiente. Si me dan otro x, hago otro cálculo. ¿Se fijan? Entonces calculo el delta en términos del epsilon, pero en cada punto. Mientras que en la uniforme es 1 para todos. Ya, ahí sí. Algo de derivada sería bueno, ¿cierto? Bien, tenemos tiempo. ¿Íbamos en esa, la consulta 3? Sí.
Ah, miren, el problema 1 de derivada. No es de derivada, de funciones continuas. Y el problema 2 son un problema también de funciones continuas. Ese es casi como casi de funciones en general. Hagamos el primero. ¿A qué se parece eso? ¿Han visto algo parecido? O sea, es aplicación del teorema bolzano, pero no es llegar y aplicar bolzano. Recuerden que todos los bolzanos de los controles se usan tomando una función auxiliar especializada. O sea, nunca les van a decir, sabemos que f de A es negativo y sabemos que f de B es positivo. Demuestre que hay un punto donde la función vale 0. No, eso es como decir, evidente por bolzano, o sea, nunca va a ser la respuesta. Se les va a dar otra cosa y ustedes tienen que fabricarse una función que sea continua, que cambie de signo, y al cambiar de signo van a decir, en alguna parte vale 0. Ya, pero ese problema, bueno, está un poquito, la escritura es media fea. Sí, porque está escrito en, no en látex, está escrito en modo texto, así nomás. Yo traté de arreglarlo un poquito, pero no tenía tiempo para hacer muchos arreglos. Es una función definida en intervalo 0,1, continua en 0,1. Esto no. F continua en 0,1, la primera, a valores en R, continua. Que cumple un dato adicional. ¿Qué dato adicional tiene? F de 0 igual a F de 1. Tal que F de 0 igual F de 1. Ya, gráfico. 0, 1. La función en 1 y la función en 0 valen lo mismo. ¿No han visto eso en alguna parte? Ah, hoy día lo vimos con derivadas, pero con solo continuidad y bolzano. No era ese que, no había uno que decía f de 0 igual f de 2a. Cuando eso valía 2a, ¿había uno de ese estilo? ¿Y qué decía ese del f de 2a? Que existía una zona, una parte en la cual, ¿cierto? Tal que esa distancia horizontal valía a. F de x barra y f de x barra más a eran iguales. Aquí es una generalización, porque me dice, existe un x barra, tal que f de x barra y f de x barra más 1 partido por n. Ahora, el 1 partido por n no es la mitad del intervalo. ¿Cuándo sería la mitad del intervalo? ¿De qué largo es ese intervalo? 1. Si lo piensan como el que yo les hice en cátedra, 0, 2a, si ustedes quisieran que esto fuese 1, ¿cuánto tendría que ser la constante a? 1/2, ¿cierto? Si el intervalo esto fuese de largo 1 y ustedes quieren que 2 puntos esto sea la mitad del intervalo, debería ser eso 1/2. O sea, f de x barra debería ser lo mismo que f de x barra más 1/2. Ya, eso para n igual 2. Para n igual 3 es 2 puntos que distan no 1/2, sino que 1/3. De hecho, si lo miran ahí, seguramente ese distan 1/3 entre sí. O después si n igual 4, que disten 1/4, que disten 1/5, que disten 1/6. O sea, para todo n, dado n es un dato. Pruebe que sea n natural, arriba dice natural cualquiera distinto de 0. Distinto de 1 también. ¿Por qué distinto de 1? No, porque si fuese 1 el x barra es 0, ¿no? F de 0 igual a f de 1, ahí no hay nada que hacer. O sea, tiene sentido que sea 1/2, que sea 1/3, que sea 1/4, y todos son números. De hecho, el 2 yo diría, si quieren no, porque ya lo hicimos en clases, los que siguen de ahí en adelante. Ya, entonces lo que hay que hacer, digamos que el n es grande, el n vale 100. Es cierto que en alguna parte la función vale lo mismo que el x más 1 centésimo. N igual 100. Ah, ya no 100, 10 nomás. No sé, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya n igual 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piensen que n vale 7. Entonces, voy a marcar estos puntos. ¿Qué punto es este de aquí? Ese es un séptimo, que en realidad en el caso general es 1 partido por n. ¿Cuál le sigue? O sea, en el caso general viene el 2 partido por n, después aquí viene el
3 partido por n, etcétera. Este de aquí es el n menos 1 sobre n. Y el último 1 vale n sobre n, ¿cierto? Esos son todos los puntos. Ya, entonces, bueno, nadie me dice que f aquí sea igual a f allá, sea igual a f acá, a f acá, a f acá. Pero, para encontrar que la función repite valores, hay que usar Bolzano. Y para usar Bolzano hay que demostrar que la función en algún instante cambia de signo. Ahora, ¿cuál es la función auxiliar? Al tiro. ¿Cuál es la función auxiliar que vamos a definir? Sea g de x igual f de x menos f de x más 1 partido por n. ¿Será esa? ¿Cierto? Esa es mi función auxiliar, porque lo que tengo que demostrar es que en alguna parte esas dos son iguales, y es lo mismo que decir que en algún instante esa diferencia vale 0. Entonces por eso defino mi función auxiliar como f de x menos f de x más 1 partido por n. ¿Cuál es el dominio? Donde x vive ¿dónde? Cerrado 0. Aquí cerrado 0, 1. Pero acá no puedo tomar 1. Depende de n, ¿o no? Claro, entonces hasta ¿cuál es el valor máximo que puedo tomar aquí de x? N-1 sobre n. Justamente el penúltimo valor que está allá, ¿cierto? El n-1 sobre n. El más chico, x igual 0 no hay problema. Pueden incluso aquí tomar x igual menos 1 partido por n. Pero aquí tienen que tomar x positivo y menor que 1. Así que el dominio de esa función es el intervalo que va desde 0 hasta n-1 partido por n. Que por supuesto está incluido en 0, 1. O sea, si yo encuentro un x barra en esa zona, el x barra va a estar en 0, 1, que es como me dice arriba el enunciado. De hecho, cuando hicimos el problema de la clase, ¿en dónde vivía la x barra? Cuando era f de 0 igual f de 2a. Era 0 y a. Entre 0 y a. ¿Por qué razón? Porque justamente había que hacer una función parecida que tenía un dominio por aquí 0, 2a y por aquí tenía menos aa. Para que todo funcionara tenía que todo vivir entre 0 y a. ¿Qué es el caso n igual 2? En el caso n igual 2, ¿cuál es el dominio? Entre 0 y ¿cuánto? Entonces para n igual 2, ¿qué queda esto para n igual 2? Entre 0 y 1 medio. ¿Lo ven ahí? El a igual 1 medio. Pero para n igual 3, 4, bueno, ahí hay números feos. Ya, esa es mi función auxiliar. ¿Qué hay que verificar? Que esa función cambie de signo en alguna parte. Que en alguna parte es negativa y en alguna parte es positiva. Ahora, esa es la cosa complicada. Este es un ejercicio nuevamente, sí, es medio clásico y es complicado. Hay que demostrar que en alguna parte, entonces lo que hay que demostrar son dos cosas. Primero, que existe un primer x1 en el intervalo aquel, ¿cierto? Lo voy a poner en 0, 1, pero en realidad no vive en 0, 1. El x1 vive entre 0 y n-1 partido por n, en el dominio que corresponde. Existe un punto en el cual esta función g es menor o igual que 0. En alguna parte esa función es menor o igual a 0. Y acto seguido hay que demostrar que existe otro punto, x2, donde la función en ese otro punto x2 es mayor o igual que 0. ¿Duda? Ese intervalo que está ahí no debería ser 0 hasta n-1 por n. Sí, claro, eso es lo que acabamos de decir. Existe el x1 en el intervalo 0, n-1 partido por n. Pero como ese intervalo está incluido en 0, 1, el x1 va a estar en 0, 1. No va a estar en 0, 1, ¿cierto? Pero no aquí. Va a estar de aquí para allá. Y el x2 también va a estar de ahí para allá. Pues vive en 0, 1, no es tan relevante eso. Vive ahí. Tal que g de x1 es menor o igual que 0 y g de x2 mayor o igual que 0. Y una vez que tienen un punto donde la función g es menor o igual a 0 y otro punto donde la función g es mayor o igual a 0, ¿qué hacen? ¿Aplican qué cosa? Bolzano. ¿Duda antes de seguir con Bolzano? Profesor, ¿por qué decimos n-1 partido en n? ¿A qué? Porque ese era el dominio de la g, ¿te acuerdas? ¿Pero por qué? Porque como la g es la resta de dos funciones, ¿tú te acuerdas que el dominio de la resta, cuando tienes dos funciones, el dominio es cuando tienes f menos g? ¿Cuál es el dominio de esa cosa? Es el dominio de f Ya. inter el dominio de g. Así es el dominio de la resta. Esta primera tiene por dominio 0, 1. Esa otra no tiene dominio 0, 1. Ya. No puedes tomar x igual a 1. ¿Qué pasa si pones x igual a 1? Claro. ¿Qué dice ahí? ¿F de cuánto? De 1
más 1 partido por n. Me salgo del dominio de la f. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar la x aquí para que eso tenga sentido? N menos 1 partido por N. Claro, no puedo. Tengo que detenerme a la distancia 1 partido por n del final. Ya, gracias. Entonces, como esa tiene dominio hasta n menos 1 partido por n, esta tiene dominio hasta 1, la intersección domina esa. Y esta parte en 0, así que por eso queda 0 n menos 1 partido por n. Ya, y acto tercero. ¿Cuál es el acto tercero? ¿Qué me dijeron? ¿Qué van a hacer con x1 y x2? Con g de x1 menor o igual que 0 y g de x2 mayor o igual que 0. Aplicar Bolzano, pero siempre y cuando x1 y x2 no sean iguales. Porque si x1 y x2 son iguales, no hay intervalo. Pero si x1 y x2 fuesen iguales, ¿qué pasaría? Si ese y ese fuesen el mismo x. En ese punto la función es menor o igual a 0 y en ese mismo punto la función es mayor o igual a 0. ¿Cuál es la conclusión? Que en ese punto la función vale 0. Ahí no aplican Bolzano. Aplican Bolzano cuando x1 y x2 son distintos. Entonces ahí no sé cuál va a ser menor, pero supongan que ese es menor que esa. La función pasa de menor igual a 0 a mayor igual a 0. Aplican Bolzano entre x1 y x2. Supongan que este es menor igual que ese. Aplican Bolzano entre x2 y x1. O sea, la tercera le voy a poner aquí Bolzano. Bolzano. Bolzano asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque hay que separar tres casos, ¿cierto? Hay que separar el caso de x1 igual a x2, x1 menor que x2 y x1 mayor que x2. Para x1 menor que x2 es Bolzano de verdad. Para x1 mayor que x2 también es Bolzano de verdad, que no se hace porque es análogo al anterior. Pero para x1 igual a x2 no es Bolzano, es simplemente un mismo número que es tricotomía. ¿Cierto? Esas cosas se llaman tricotomía. Ya, entonces, y este yo diría que ticket, no hay para qué hacerlo, lo saben, ¿cierto? Que si es negativa en un punto, positiva en otra, pasa por 0. Ya, eso lo aplicarán. Ah, tienen que decirme que la función g es continua. ¿Es continua? Ah, eso a lo mejor desde el principio. ¿Es continua la g? La f era continua. La f era continua. Oh, pero cuidado, el dominio. ¿Esta dónde es continua? En el dominio de la función composición, que es el intervalo. Bueno, si miran solo esa, ¿cuál es el? ¿Dónde es continua esa? En el cerrado, no 0. Para que esta suma valga 0, ¿cuánto tiene que ser la x? Menos 1. Esta tiene el dominio corridito, ¿se fijan? Esta función tiene el dominio corrido, o sea, el dominio de esa solita es el intervalo que va de dónde hasta dónde. Menos 1 partido por n hasta n menos 1 partido por n. Ese es el dominio corrido. Y esa es continua en esa zona. Y esta de acá es continua en 0, 1. ¿Y dónde es continua la resta? La misma cosa hace un rato, es la intersección de los dominios. Eso de ahí como que es muy básico, pero no hay que olvidarlo, ¿cierto? Ya. Entonces, Bolzano va a estar bien. Lo complicado es demostrar que hay un punto donde g de x1 es menor o igual a 0. Ahora, la 1 y la 2 son análogas. Demostrar que hay un punto donde es menor o igual a 0 es prácticamente el mismo cálculo que el otro. ¿Y cómo se hace eso? Este de aquí se hace por contradicción. ¿Cuál es la negación de eso? Para todo x en 0, bueno, no para todo x en 0, 1, ahí hay que ser más preciso. En realidad en el intervalo 0, n menos 1 partido por n, ¿cierto? Ese era el verdadero intervalo. ¿Cierto? Al pasar del exista al para todo tengo que tener cuidado de dónde estamos parados, ¿cierto? Estamos parados ahí. El exista ya fue relajado. Ya, para todo x en el dominio de mi función, lo que se cumple es que mi g de x es estrictamente mayor que 0. Y con eso hay que llegar a una contradicción. Ya, la contradicción creo que, miren, la pueden hacer así. Esta se hace de la forma siguiente. Si eso es cierto, lo que hay que hacer es sumar g de 0 más g de 1 partido por n más g de 2 partido por n hasta el último que es g de... ¿cuál era el último? n menos 1 partido por n. Si en todos los x, g fuese mayor que 0, ¿cómo sería esa suma necesariamente? ¿Cuánto vale esa suma? Mayor estricta que 0. Y ahora vayan reemplazando. ¿Qué es g de 0? ¿Qué es g de 0? Aquí, ¿qué es g de 0? F de 0 menos f de 1 sobre n. Bien. ¿Qué es g de 1 partido por n? ¿Qué suma es esa? Ahí, escribí el segundo.
Después, ¿quién es G de 2 partido por N? F de ¿cuánto? 2 partido por N menos F de 3 partido por N. ¿Qué tipo de suma es? Es una telescópica, donde ¿quién se va? El F de 1 partido por N se simplifica, el F de 2 partido... Porque la G va midiendo diferencias, entonces el truco de hacer esta suma es que el restando de un sumando sea el sumando del que sigue. Ya, y al final, ¿quién va a quedar? El último. ¿Cuál va a ser el extremo? Bueno, el último va a ser F de N menos 1 partido por N, que se va a ir con el anterior, menos F de 1. Ya, y esa cosa mayor estricta que 0. Pero como era telescópica, se fueron todos. ¿Y quién quedó en realidad? F de 0 menos F de 1. ¿Y qué quedó? Que F de 0 menos F de 1 es mayor estricto que 0. ¿Y cuál era el dato? Oh, ahí había un dato. Que eran iguales. Entonces, claro, en algún instante esta expresión se tiene que dar vuelta. La suma de todos estos, en realidad vale 0. Esta suma tiene que ser 0. No pueden ser todos los sumandos estrictamente positivos, porque esa suma vale 0. ¿Te fijan? Esa suma te la calculamos ahí. Mi dato es 0. Entonces, cuando usé la contradicción, supuse que la función g era siempre positiva. Si fuera siempre positiva, contradicción. Y también es contradicción la segunda. ¿Qué diría la contradicción de la segunda? ¿Pueden ser todos los g negativos? No, porque si todos los g fuesen negativos, esta suma debería ser negativa, más vale 0. Conclusión, de todos estos sumandos, alguno es mayor o igual que 0. Alguno de esos sumandos es menor o igual que 0. Ese es el x1 y el x2. Y después con x1 y x2 aplican Bolzano. ¿Les parece? Ya, ese es aplicación de Bolzano, más complicada. Bolzano con una sumatoria. Esa sumatoria es la complicada. ¿De dónde venía ese? ¿Está el autor de la pregunta? ¿Sí? ¿De dónde venía ese? Del auxiliar 3, eran de los propuestos. Ah, ya, es que la auxiliar le tira cosas pesadas, pero no era un control. No, ya. Sí, porque para un control me parece un poquito pesado. Ahora, había uno que se parecía a ese, que era el viaje Santiago-Concepción. Y ese creo que apareció en un control una vez, pero bueno, un poco catastrófico. Y la cosa era que entre Santiago y Concepción se decía que habían 500 kilómetros. Y se decía que el tiempo total de un viaje de alguien que viajaba entre Santiago y Concepción eran exactamente 5 horas. 500 kilómetros, 5 horas. Demostrar que había un tramo de 1 hora en la cual se había recorrido exactamente 100 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la clave? Es que el intervalo completo es de 5 horas. Y les piden demostrar que existe un tramo de 1 hora. Entonces lo que había que hacer es lo mismo. En la primera hora, ¿cuánto recorro? En la segunda hora, ¿cuánto recorro? Decir, hay alguna hora donde recorro más de 100 kilómetros y hay otra hora en la que recorro menos de 100 kilómetros. ¿Por qué debe haber una hora en la que recorro más, mayor o igual? Mayor o igual. ¿Por qué en alguna hora tengo que recorrer mayor o igual que 100 kilómetros? Porque por contradicción, si en cada hora recorriese menor estricto que 100 kilómetros, en la suma de las 5 horas recorrería algo menor estricto que 500 kilómetros, o contradicción. Conclusión, en algún tramo de 1 hora recorro algo mayor o igual que 500 kilómetros, que 100 kilómetros. Y análogamente, en algún intervalo de 1 hora recorro algo que es menor o igual que 100 kilómetros. Y entre x1 y x2 aplico Bolzano, en alguna parte recorro exactamente 100 kilómetros. Es como la misma idea del problema 1, pero con contexto. Y ahí tienen que aburrírseles todo. Ya, estábamos en la 3. ¿Basta con eso o hacemos la 2 también? Cuéntenos. ¿Se podría demostrar la 1 suponiendo, tomando un x1 y un x2? ¿Ya? Y suponiendo que la función es creciente, o esté creciente o es constante. Y en cada caso dividimos. ¿Y aplicar Bolzano en cada uno? No. Porque la función puede ser ni creciente ni decreciente. De hecho, como la función parte en f de 0 igual a f de 1, no puede ser creciente siempre. ¿Cómo va a llegar a la misma altura? Ni puede ser decreciente. Si tú supones que es monótona, la función es constante. Pero en un intervalo lo suficientemente pequeño tal que... Hay un intervalo donde es creciente, ya. Hay otro intervalo donde es decreciente. Después otro intervalo donde es creciente. ¿Y cuántos intervalos? La función puede ser
Ese es f de 0 y este es f de 1. Ah, lo dices en el caso particular, ¿cierto? En que la función crece hasta un punto y después decrece hasta el otro. Sí, o mejor dicho, no, cuando yo tomo G, ¿Ya? tomo un X1 y un X2. Y X1 es menor que X2. Ahora Ya. hay tres posibles casos. Que G de X1 sea mayor que G de X2, sea igual que G de X2, que sea menor. Ajá, eso sí. Se puede aplicar Bolzano para cada caso. Claro, sí. Pero si G si G de X1 menos G de X2 es mayor que 0, eso es para un X1 y X2. Y después, la otra alternativa no son complementarias, son alternativas disjuntas, ¿no? Es que me estoy explicando mal. Sí. Ya, piénsalo mejor para que lo tengas más claro, pero pienso que por ahí te estás enredando en alguna parte. Sí, se parece a eso de ahí que tú dices, o G de X1 es positivo o es negativo, pero lo importante son los signos. Que G sea positivo o G. Hay que demostrar que G en alguna parte vale 0. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se demuestra que algo vale 0? Demostrando que en alguna parte es positivo y en otra parte es negativo. Mayor o igual que 0, menor o igual que 0. Sí, ahora creo que... ¿Qué lo puedes enunciar? Ahora lo pensé bien. Ya. Vamos a ir escribiendo para que... Mira. Cuando f de x, al evaluarlo, f de x más 1 partido n, en un intervalo simultáneo, tiene tres posibilidades que f de x más 1 partido n sea o mayor que f de x, o que sea igual, o que sea menor. O sea, eso es G, ¿cierto? Tú dices G de X puede ser igual a 0, G de X puede ser mayor que 0 y G de X puede ser menor que 0. O sea, es que hay... Eso es f de X más 1 partido por n igual a f de X. Esto es f de X más grande que f de X más 1 partido por n. Y esto último es f de X más 1 partido por n mayor que f de X. Ahí están los tres casos que decía. Ya veo por qué no... Ah, ya. O sea, va por ahí, pero... O sea, si fuese ese, fantástico. O sea, uno puede decir, a la chunte, de 3 tengo una. Ya, ok. Póngame un tercer puntaje, no sé. Pero, ¿qué es lo que hicimos aquí? Dijimos, ¿y si fuera esa siempre? Para todo X. Ahora, esa cosa fue lo que hicimos aquí. Si fuera eso siempre estrictamente positivo para todo X, ahí formamos una contradicción. Y de ahí dedujimos que eso no puede ser siempre. ¿Y qué significa que eso no puede ser siempre? Existe un X, este fue el que llamamos X1, donde esta expresión es menor o igual que 0. Y después nos preguntamos, ¿y será posible que esa sea siempre? Misma respuesta. No. Conclusión, existe otro punto, no sé cuándo se llamará, donde la función es mayor o igual que 0. Y entre esos dos puntos aplico Bolzano. Ahí está lo que hicimos. O sea, al final lo piensas como de forma distinta, pero como que todo converge. Verificas esa forma de resolverlo. Ahora, la contradicción es la complicada. ¿De dónde sale la contradicción? De la suma telescópica. No sé si se te había ocurrido eso dentro del razonamiento. Ya, vamos con... cambiemos de... ¿Algo con derivadas? ¿Había algo con derivadas? Ah, bueno, el primero que hicimos fue con derivadas. ¿Cuál dejé pendiente aquí? El 2. ¿Les parece? Ese no es complicado, pero... que si una función en todas partes tiene el mismo supremo, la función tiene que ser constante. Basta con que digan si hay un punto donde existe un punto donde la función es más chica que el supremo, hay un intervalito donde la función es más chica que el supremo, toman el máximo y se resuelve. ¿Dudas? La otra, la de que X es positivo, es parecido a esa contradicción, ¿no? Es parecida, es análoga. Porque tú dices, existe un donde uno es mayor o igual que 0. Supongamos que no, que es menor que 0 siempre. Si es menor que 0 siempre, contradicción. Sí, son análogas. Ya, ¿qué decía la consulta 4? Ah, esa, ¿me la salto también? Ya. ¿Y hay 5? A lo mejor no hay 5. Ah, esa 5, sí. ¿No les gusta esa? Miren qué lindo bonito que tiene.
¿O son demasiado clásicos, demasiado fáciles? Hagamos el del trapecio. ¿Qué dice en el trapecio? Incluir un trapecio ¿dónde? ¿En un semicírculo de qué radio? Ah, radio A. Ya, me gustan los círculos de radio R, pero también los de radio A son simpáticos. ¿Qué pasa? Se nos terminó la hora. 1/4 para las 6. 10 para las 6. 5 para las 6. A las 6 hay que cambiarse de sala. ¿Eh? Ya, entonces rápidamente un círculo, un semicírculo. De radio A. Si el radio es A, ¿cuál es la ecuación de la semicircunferencia? Raíz de A cuadrado menos X cuadrado. ¿Cierto? Ya, entonces dice, en ese semicírculo hay que hallar el trapecio de área máxima, que se puede inscribir en el semicírculo, donde una de las bases está apoyada en el diámetro. O sea, los trapecios, ustedes saben, tienen dos lados paralelos, entonces una base es este intervalo, que va entre menos A y A, y la otra base puede estar a cualquier altura, pero paralela a la anterior, ¿cierto? Entonces digamos que está ahí, donde ese punto vale X. Y es, bueno, en principio desconocido para que el área sea máxima. Lo que hacemos es ponemos el punto X en cualquier parte, calculamos el área del trapecio y vemos cómo es la función que resulta. Y vemos esa función donde tiene su máximo. Ya, entonces, si la otra base tiene su vértice en X, este punto de acá es el menos X, ¿cierto? Menos X y el trapecio está aquí. ¿Ah? El trapecio está ahí. Ya, ¿se saben el área del trapecio? ¿Se saben el área de un triángulo? ¿La de un triángulo? ¿Cómo es la de un triángulo? Un medio de la base por la altura. Si quieren, aquí podrían decir, tengo un triángulo aquí, tengo un triángulo por acá, y tengo un rectángulo ahí. Ya, hagámoslo así. ¿Cuánto vale esa área? Ya. Triángulo de aquí. La altura la voy a llamar h. La altura obviamente es esa fórmula de arriba, ¿cierto? Es raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuánto vale el área de ese triangulito del lado derecho? Un medio de la base. ¿Cuánto vale la base? Un medio de a menos x por la altura, que la voy a llamar h para no escribir la raíz cuadrada. La escribo solo al final. Ya, después la zona... de hecho, calculemos el rectángulo solo hasta el centro. Porque en realidad del otro lado es análogo, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, este rectangulito de aquí, ¿qué área tiene ese rectangulito de ahí? Masa X por H. X por H. Y todo eso, triangulito de la izquierda, de la derecha y rectangulito de la derecha, todo eso hay que multiplicarlo por 2. Ya, ¿cuánto quedó todo eso? Vale. H factor de, al multiplicar por 2, queda 2X. Y aquí queda, se vale un medio, queda más A menos X. ¿Será eso? O sea, es H factor de X más A. Claro que en realidad uno lo sabía, porque en realidad el área de un trapecio vale su altura multiplicado por la semisuma de las bases. ¿Cierto? La base abajo es 2A. La base arriba es 2X. Partido por 2, eso es exactamente A más X. ¿Se fijan? El área de un trapecio es como en el triángulo, salvo que en el triángulo la parte de arriba mide 0. ¿Se fijan? O sea, si lo extienden, la parte de arriba mide 0. Aquí la parte de arriba mide 2x, la parte de abajo mide 2a. 2a más 2x medios multiplicado por la altura es el área del trapecio. Ya, h por a más x. ¿Dónde h? ¿Cuánto varía h? Reemplazamos, esto es x más a factor de h. ¿Y quién es h? Raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Esa es mi linda función área de x. ¿Cuál es la función que voy a maximizar? Dos posibilidades. Pueden trabajar con la función así tal cual, si se quieren enredar al máximo. O, lo que es más recomendable, es pasar este factor dentro de la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada. Y queda raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado por a más x al cuadrado. Y en realidad la función que hay que maximizar para que esta área sea máxima, para que esta raíz cuadrada sea máxima, el subradical máximo.
No hay para qué tomar toda la raíz. Basta con que digan f de x es bifunción todo lo que está acá adentro. Ahora, de hecho, esto que está adentro todavía se puede factorizar más todavía, ¿o no? Sí, por la suma de Porque esta suma por diferencia, así que queda un a menos x, factor de a más x, y el a más x se junta con este y queda a más x al cubo. Esa es la función que voy a maximizar. Mientras más grande sea esa función, la raíz cuadrada del resultado va a ser grande. Hay que buscar la x que maximiza esa, sabiendo que la x vive ¿dónde? ¿Cuál es el valor más chico de la x en este caso? menos X. No, estas dos se mueven. Cuando la x se mueve, cuando la x está por ahí, menos x está por allá. O sea, el trapecio es ese. ¿Cuál es el valor más chico de la x? 0 es el valor más. ¿Y cuál es el más grande? La x vive en el intervalo cerrado y acotado 0, a. Al tiro, ¿dónde la función no es derivable? En 0 y en a, que son posibles puntos extremos. ¿Qué pasa con la raíz que no la puse? Dije, para maximizar la raíz voy a maximizar el subradical. Ahora, si tú maximizas la raíz, te va a dar exactamente lo mismo, porque la derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo que está dentro. Y el 1 partido por 2 veces la raíz va a estar puro molestando. Y solamente la derivada de lo de adentro va a ser lo importante. Si la cuestión es un eso de 1 partido de la raíz se va a hacer. O sea, 1 partido por la raíz se va a ir porque nunca va a ser 0. ¿Ya? Entonces, ya, al tiro, ¿cuál es la derivada? Deriven, f'. Porque tenemos poco tiempo. La derivada. ¿Cómo se calcula la derivada de un producto? La derivada de la primera. La primera, ¿cuál es la derivada de a menos x? Menos 1. ¿Cuál es la derivada de a menos x? ¿De nuevo? ¿Por allá? Escuché algo por allá. Derivada de a menos x, menos 1. Me habían dicho menos x. La derivada es menos x cuando se trata de menos x cuadrado. De hecho, menos x cuadrado medios es la función que tiene por derivada. ¿Cuál es la derivada de menos x cuadrado medios? ¿Cuál es la derivada de menos x cuadrado medios? Menos x. ¿Ven por qué es menos x? El menos sale fuera. ¿Cuál es la derivada del x cuadrado? 2x. ¿Y con el medios? Se van los dos y queda menos x. Me dijeron derivada igual menos x, se equivocaron, estaban con x cuadrado medios. La derivada de a menos x vale, entonces ahora sí, menos 1. Multiplicado por eso queda menos a más x al cubo. Más. ¿Cómo se sigue derivando? Pongo el primer término, que es el término a menos x. A menos x. Y ahora tengo que derivar a este cubo. ¿Cuál es la derivada de esa cosa al cubo? Regla de la cadena. Regla de la cadena. Primero la derivada de la función cubo, que vale 3 veces su argumento al cuadrado. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada del argumento, pero la derivada del argumento vale 1, así que no tengo por qué escribir el 1. Ahí está esa derivada. La factorizo al tiro. Factor común. A más x al cuadrado, ¿cierto? A más x al cuadrado. A más x al cuadrado. ¿Factor de cuánto? Aquí que me veo un 3a menos 3x. 3a menos 3x. ¿Lo ven? Y acá veo como saqué un a más x al cuadrado, aquí quedó menos a menos x. Menos a menos x. Ya. O sea, a más x al cuadrado, factor de... ¿Cuántas veces a? 2a. ¿Cuántos x? Menos 4. O sea, saco el 2 fuera y queda a menos 2x y todo con un 2 afuera. ¿Será cierto? Ya, ¿qué hay que hacer? Buscar dónde la derivada vale ¿cuánto? Vale 0. ¿Y dónde vale 0? ¿Eso cuánto vale 0? Nunca. Porque la x vive entre 0 y a. A más x es mayor o igual que a. Al cuadrado, nunca 0. ¿Cuándo vale 0? A medios. En x igual a medios. Hay 3 puntos críticos en mi función. A medios, donde la derivada vale 0. 0, donde la función no es derivable. Y a, donde la función no es derivable. Hay que calcular f de 0, f de a y f de a medios para saber cuál es el verdadero máximo y cuáles son los mínimos. Ya, ahí lo voy a dejar. También pueden aplicar lo que vimos hoy día. Pregunta, ¿cuándo la derivada es positiva? ¿Cuándo la derivada es positiva? Miren, ¿qué signo tiene eso? Positivo. El 2, positivo. Este es el que tiene signo. ¿Cuándo eso es positivo? Cuando x es más chico que a medios. Entonces, cuando x es más chico que a medios, la derivada es positiva, o sea, la función es creciente. Cuando x se grafica entre 0 a medios y a
Mirando el signo de la derivada, puedes saber que aquí la función es creciente, hasta a medios. Y después de a medios, ¿qué pasa con el 2x? Le gana la. Esta diferencia, ¿qué signo tiene? Negativa. Y si la derivada es negativa, ¿cómo es la función al otro lado? Decreciente. Así que la función es así. ¿Dónde está el máximo? En a medios. Ahora, si uno sabe eso, como usted sabía que habían 3 puntos críticos, basta con evaluar la función de los 3 puntos y ver cuál es el más grande de todos. ¿Cuál será el mínimo de la función? Hay que mirar que pasan 0 ya. Ahora creo que al solo ojo sale que el A es el mínimo. Porque en A la función vale 0. Claro, cuando ustedes toman el trapecio con x igual a, el trapecio queda sin altura y se transforma en la nada misma. En cambio, cuando toman x igual 0, no desaparece. En x igual 0 queda un triangulito. ¿Lo ven? ¿Cuál es más? Tiene área más chica, el área en x igual a. Ya, ahí tienen un problema de optimización. El otro será del mismo estilo, pero no tenemos tiempo para hacer tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Sí? ¿Los puntos críticos se evalúan siempre en la función original o en la derivada? Siempre la función original. ¿Por qué razón? Porque los puntos críticos son donde la derivada vale 0 o bien donde la derivada no existe. Si andas buscando donde la derivada no existe, no puedes mirar la derivada, porque la derivada no existe. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar la función y mirar dónde la función no tiene derivada. Punto crítico. Donde la función sí tiene derivada y la derivada vale 0. Ahí están los 3 puntos críticos de la función. Ya. Sería todo. Nos vemos a las 6, a lo mejor algunos, ¿no? Chao, que estén bien. Ya, voy a cortar esto.